pero hay un nombre propio esta semana que es Rato. En 48 horas apenas va a declarar después ante un juez, en apenas 2 días. ¿Fue usted quien avisó al presidente del Gobierno de que en la primera detención se le iba a detener y se iba a registrar su domicilio? No, yo la información que tuve fue prácticamente de medios de comunicación. Bueno, yo creo que aquel día fue evidente toda la presencia de medios y... ¿No se enteró antes? No me enteré antes. Estamos estos días, es verdad, hablando mucho de en qué medida el Gobierno fija incluso los plazos, han llegado a decir, ¿no?, para que se produzcan declaraciones judiciales o qué información tenemos. Yo le puedo asegurar que la independencia judicial en España es absoluta, absoluta. No hay una relación ni del Ministerio de Justicia ni de ninguna otra parte del Gobierno con los jueces, con la actividad de los juzgados. Por lo tanto, nosotros, aunque pueda parecer un poco sorprendente... ¿Se enteró por la prensa? Como de tantas cosas y como es que el ABC ha publicado que usted llamó, el ABC, insisto, es la fuente, que usted llamó al presidente y le dijo van a registrar la casa de Rodrigo. ¿Miente el ABC? Bueno, no sé si miente, no sé qué fuentes tiene, no sé quién se lo ha contado. Ya seguro que yo no tuve la información antes de que fuese, digamos, oficial por la vía de los hechos, porque ahí no tampoco hubo ninguna comunicación oficial, simplemente hubo unos hechos que conocimos todos aquel día y así fue. Es desde luego, decíamos, uno de los protagonistas y es cuanto menos curioso todo lo que estamos conociendo. Usted coincidió en un gobierno con él, usted era secretario de Estado y él era vicepresidente. Sí. ¿Nunca escuchó nada de lo que había y de lo que estamos sabiendo ahora? Bueno, lo que estamos sabiendo ahora está en el contexto de una investigación judicial, quiero decir que no sé si sabemos mucho todavía, no sé si hay una verdad ya de datos, de fechas, de operaciones mercantiles. Por lo tanto, yo creo que Rodrigo Rato ha sido un magnífico político del Partido Popular, fue un buen vicepresidente, una económica, una etapa muy importante para España, la entrada en el euro, el control del déficit, etcétera, etcétera. Y todo lo que haya podido hacer después, que es lo que yo he leído, lo que he visto. Hay algunas cosas que se refieren a su época también como vicepresidente. Bueno, insisto, lo veremos cuando la investigación, cuando la instrucción finalice, cuando el sumario acabe y tengamos la información detallada, sabremos si son operaciones en su etapa de vicepresidente de Gobierno o más bien posterior, como al menos lo que yo he leído y lo que me ha parecido entender, son actividades desde que deja la política y se dedica a actividades más de tipo empresarial. Pero en cualquier caso, aunque sea así, que insisto, ahora le voy a recordar por qué le hablo de la época como vicepresidente, supongo que le parece mal si lo que se está publicando se confirma. A mí me parece mal que cualquier persona cometa irregularidades en la gestión de sus asuntos patrimoniales. Si tiene una sociedad que no paga impuestos, si tiene unos ingresos que los camufle por una vía indirecta, si esto es lo que finalmente se acredita que el señor Rato ha hecho con su grupo de empresas, pues me parece tan mal como la de cualquier otra persona. Máxime, quizás le añado un plus, ¿no? Yo creo que las personas que nos dedicamos o se han dedicado a la política hemos manifestado un compromiso con los ciudadanos, con el interés general. Yo creo que eso añade ciertamente un plus de honorabilidad y de exigencia a nuestras actitudes. Yo le decía si no habían escuchado nada en la época en la que compartían gobierno algunos de ustedes con el señor Rato, porque el Partido Socialista en 2002, lo hemos visto esta semana también en la maldita hemeroteca, Jesús Caldera, en la oposición, el PSOE, preguntó precisamente por el tema de los créditos al gobierno de entonces del Partido Popular, a Rato. ¿Cómo es que se enteraban en la oposición y no se enteraban, o por la prensa, después los miembros del PP? Bueno, yo creo que en aquella época el señor Rato se dedicaba a tiempo completo a su actividad de gobierno. No sé si su familia, con sus hermanos, podía tener sociedades. Eso está todo en el registro mercantil, está declarado. Esas empresas, yo creo que a nadie, por el hecho de estar en un gobierno, se le impide, además, tener participaciones accionariales. Bueno, es más que te perdonen los créditos. Eso era cuanto menos curioso, ¿no? Bien, pues lo digo, yo no sé, ese caso no lo conozco. Yo en aquella etapa, como usted decía, yo era secretario de Estado de Justicia, por lo tanto no tenía la relación personal con el señor Rato para conocer sus circunstancias financieras o patrimoniales. Quiero que escuche una declaración que usted hizo justo cuando conocíamos por la prensa la detención de Rato, lo que usted dijo en un acto público que tuvo. Vamos a escucharlo. Resulta, hasta me atrevería a decir, doloroso personalmente, porque el señor Rato es una persona con la que yo he trabajado en el pasado, y por lo tanto esas circunstancias de relación personal a veces generan, pues cuando ves una situación como esta, una reacción anímica, lógicamente de un cierto sufrimiento por la persona que está pasando por esos momentos. Lo que no entiendo es qué hacen los medios de comunicación a la puerta de un domicilio de alguien que va a ser objeto de una entrada y registro, como seguramente se producen cada día muchas decenas en todo el territorio de nuestro país. Lo de la crítica a los medios, ministro, me ha recordado a Artur Mas, con el que ya debatimos ampliamente de este tema, pero me acababa de decir que personalmente no tenía tanta vinculación y aquí me decía que precisamente por la vinculación personal le dolía.
¿Con qué nos quedamos? Bien, yo lo que ponía de manifiesto en esa declaración es que cuando una persona con la que has trabajado, a que conoces, yo no soy amigo de Rodrigo Rato, yo no he comido nunca mano a mano con Rodrigo Rato, ni nos hemos pasado un fin de semana juntos. ¿No le ha pedido verse como al ministro de Interior? No, en absoluto. ¿No le ha llamado, yo no le ha enviado relación mensajes? personal de amistad con Rodrigo Rato. Ahora bien, ha sido vicepresidente de un gobierno en el que yo he trabajado, por el que hemos dedicado mucho esfuerzo y mucha dedicación. Cuando le ves metido en estos procesos judiciales, como fue la detención en la pasada primavera, que fue una detención pues sometida al escrutinio público y con unas circunstancias un poco singulares, yo decía que me parecía que en ese momento el acoso tan intenso de medios, la presencia tan... Yo creo que esa imagen en la que el señor Rato sale de su casa y entra en un coche empujado por uno de los miembros de la Fuerza Unidad. ¿De los medios que hacemos bien nuestro trabajo y nos enteramos de las cosas? Bueno, no, está haciendo muy bien su trabajo, porque así estaba de periodistas en la calle de Madrid. Como se quejaba usted, es sorprendente que se enteraran los medios y no el gobierno. Claro, pero fíjese que si lo sabe tanta gente es porque alguien lo ha contado, evidentemente, porque hay una oficialidad. Desde el juzgado se dicta unas actuaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad y ellas las llevan a cabo. Por lo tanto, en algún momento alguien lo cuenta para que haya tanta gente que le ha dado tiempo a llegar desde sus propias redacciones. Nosotros cuando convocamos una rueda de prensa tenemos que hacerla siempre con 1 hora y media, pero, 2 horas. Ministro, fíjese lo que está diciendo, que nos enteramos los medios y no se entera el gobierno. Eso es sorprendente, ¿no? Bueno, porque usted me ha dicho que se enteró por los medios, ¿no? Que en el gobierno nadie sabía que eso iba a ocurrir. Absolutamente, cuando empezaron a salir teletipos y cuando empezaron a salir todo el desarrollo de los hechos, sí. Quizás, aunque le pueda parecer sorprendente, para mí es una perfecta manifestación de lo que no paramos de decir, la absoluta independencia del Poder Judicial. Nosotros no tenemos una línea de conexión directa con los juzgados para saber lo que dicen, lo que hacen cada día, y sin embargo es verdad, hay muchos medios de comunicación que tienen destacados a profesionales y hacen muy bien para tener buena información en la Audiencia Nacional, en la Plaza de Castilla, en el Tribunal Supremo. Pues hay una interacción de los medios con la actividad judicial que nosotros no tenemos en absoluto. Ustedes hablan de Rato, digo ustedes porque no es el único, pero lo acaba de decir, no con distancia y casi con cariño. Comparado con alguien como Bárcenas, que tampoco tiene sentencia en firme, también está en un proceso judicial metido, a Bárcenas lo han llamado delincuente desde el PP y desde el Gobierno. Con Rato tiene más cuidado. Bueno, ¿no es lo mismo? Yo creo que no es lo mismo un empleado del partido político, un gerente, un tesorero, con las posiciones que ha ocupado en su tiempo, al que se le confía una gestión económica y de la que parece derivarse que ha habido una ruptura de esa confianza y un aprovechamiento personal de los fondos, con la actividad de un vicepresidente del Gobierno, en el que también es verdad que vamos sabiendo progresivamente pues una serie de circunstancias de su entorno empresarial que no eran conocidas hace unos meses. Yo no conocía en absoluto que el señor Rato tuviese ese entramado societario domiciliado en Gibraltar, o con un hotel en Berlín, o con pagos por servicios que no acaban de constatarse. Bueno, pues todo eso sin duda va añadiendo luz. O sea, es el cargo lo que hace distinto un caso del otro. Bueno, y la responsabilidad y el señor Rato es una persona que durante muchos años ha trabajado por el interés general. Por eso quizás sería más grave, ¿no?, si se confirmara, incluso que lo de Bárcenas. Bueno, es más grave en la medida que significa una ruptura de esa confianza o esa dedicación. Yo creo que, no sé, la gravedad es difícil de establecer. Una persona que se ha dedicado a la gestión pública, al interés general, y luego finalmente, si son así los tiempos, que yo no lo sé, pero si los tiempos demuestran que ha sido posteriormente, cuando se ha dedicado a la vida privada, ha hecho una serie de actividades que no se adecúan a la legalidad, bueno, pues eso tiene un reproche. Veo que me sigue marcando la línea entre cuando era vicepresidente y cuando no. Es que, de verdad, hay una parte del tema que es de cuando era vicepresidente. Yo no lo sé si eso es así todavía. Yo creo que también es verdad, tenemos mucha información de estos asuntos que llaman la atención a los ciudadanos, pues solo faltaría, ¿no?, una sociedad abierta, pero yo creo que nos falta detalle fino, nos falta mucho detalle fino. Una de las dudas que plantean, y mucha gente lo decía a través de las redes sociales, por ejemplo, es, llamaba la atención cómo Rato durmió en su casa después de declarar y, sin embargo, su secretaria ha pasado 2 noches en el calabozo. Sé que me va a decir que eso es una decisión de quien la interroga, pero ¿qué opinión tiene el ministro? ¿Qué le dice a la gente que se muestra sorprendida porque el jefe duerma en casa y la secretaria pase 2 noches en el calabozo? Bueno, cuando un juez está llevando a cabo la instrucción de un sumario, tiene que ir tomando una serie de medidas, tiene que llamar a declarar a las personas que están imputadas, tiene que entrar a veces en los domicilios o en los despachos a hacer registros, tiene que, en fin, hacer una serie de cuestiones, y en esa instrucción, esa es la fase de instrucción que lleva a cabo el juez, pues toma las decisiones que considera más adecuadas. Sí, al señor Rato, que estuvo detenido, formalmente detenido, por eso le trasladaron de un sitio a otro. En su casa. Bueno, porque si a las 11 de la noche habían terminado, pues parece lógico que le mandase
pasen para casa. Yo creo que privar de libertad a una persona es una decisión muy importante que el juez, en este caso de la semana pasada, habrá considerado o bien que no había tiempo material para todas las actuaciones, la toma de declaraciones o lo que fuese. Me imagino que eso es lo que... Cuando un juez decide que alguien se pase una noche en un calabozo privado de libertad, yo estoy seguro que lo hace porque tiene razones fundadas, no por accidente o por casualidad. No, yo lo pregunto por lo de la ley, es igual para todos. 2 noches en el calabozo, ninguna rato. Por eso le preguntaba. Yo insisto que cuando un juez, que son profesionales, son gente totalmente independiente, gente cualificada, toma una decisión tan dura como la de a una persona privarle de libertad durante un tiempo, por pequeño que esto sea, seguro que es que tiene alguna causa razonable para ello. Uno de los proyectos estrella del ministro que hoy nos acompaña es la ley de enjuiciamiento criminal y los cambios que se han producido con esa reforma. Y una de las más mencionadas en la prensa es cambiar el nombre de imputado, por ejemplo con Rodrigo Rato, por investigado. ¿De verdad piensan en el Gobierno que la percepción de la gente va a cambiar porque digamos los medios en lugar de imputado Rodrigo Rato investigado? Bueno, la ley tiene muchas cosas muchísimo más importantes que esta. Le voy a preguntar por alguna más. Esto es anecdótico, esto es una cuestión instrumental porque es cierto que hemos llegado a un punto en el que parecería que el imputado es un preculpable, eso es lo que está en la opinión pública, ¿no? Cuando a alguien le imputan cualquier asunto ya parece que supuestamente ya es culpable y hay que empezar a demostrar lo contrario. O sea, se ha contaminado el término, lo que hemos hecho... ¿Pero con investigado va a cambiar mucho, de verdad? ¿Usted bueno, lo cree? ¿Investigado Rodrigo Rato, imputado? Estuvimos trabajando con una comisión de expertos, de personas de la Real Academia de la Lengua, lingüistas, con personas que conocen el mundo del derecho, porque queríamos buscar y miramos el derecho comparado, cómo se le llama en Latinoamérica, cómo se llama en Francia, en Alemania, y parecía que el formar parte de una causa está objeto de investigación, porque lo cierto es que el imputado, como digo, en nuestra cultura cotidiana, si hiciéramos una encuesta, un imputado es una persona que ha cometido un delito. Pues no, es una persona a la que se le hace comparecer en juicio para tomar la declaración asistido de abogado. Eso es imputado, pero nadie entiende que eso sea imputado. Y decimos que el imputado tiene que dimitir, tiene que dejar su trabajo, hay que inhabilitarle. Hombre, un imputado no es más que el que va al juzgado a declarar. Bueno, hay otros que ni siquiera van al juzgado a declarar, que no son ni investigados ni imputados ni que terminan siendo acusados, ciudadanos que no han hecho nada, quiero decir. Por supuesto. Un montón. Da la